en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento siempre muy cómodo con ustedes. Es una excelente oportunidad en el marco de la salud que estamos transitando. Creo que es muy oportuna diríamos, este curso virtual que ustedes han organizado. Desde ya muy agradecido por la invitación nuevamente. Bueno, la Argentina tiene un sistema de salud que es un poco un rompecabezas, pero para empezar a armarlo, a este rompecabezas, yo diría que tenemos que distinguir qué es el área de financiamiento de la salud, es decir, todas las organizaciones, obras sociales, prepagas, el propio Estado, que de alguna manera se hacen de los recursos y gestionan de alguna manera las convenciones con el otra ala muy importante que son los prestadores, es decir, médicos, clínicas, sanatorios y hospitales, que son los que dan el servicio. Tenemos prestadores por un lado y financiadores por el otro. Para ir de lo simple a lo complejo, diríamos que prestadores hay de dos tipos en términos generales. Los del Estado, que son hospitales y centros comunitarios que de alguna manera están a cargo del Estado nacional, del Estado provincial y municipal, y por el otro lado las clínicas, sanatorios y hospitales que pueden ser de carácter privado en su gran mayoría y a veces son asociaciones civiles sin fines de lucro como los hospitales de comunidad. Dividido así, el tema prestador es muy sencillo porque evidentemente es el encargado de dar las prestaciones médicas, tanto desde consultorio al trasplante más complejo. En forma bastante proporcional para poder de alguna manera dar respuesta a las peticiones o necesidades de los habitantes a través de un sistema financiador. Ahora nos metemos en el sistema financiador y tiene dos alas muy bien definidas. La que hace el Estado a través de los hospitales públicos, ya sean nacionales, provinciales y municipales, y todas otras organizaciones que son las obras sociales, los prepagos, las mutuales, que ustedes conocen. Ahora, este sistema es complejo por lo siguiente. El Estado nacional, provincial y municipal tienen la obligación de dar la atención de la salud a aproximadamente 16 millones de personas que no tienen trabajo formal, es decir, que no tienen de alguna manera una cobertura a través de obra social, prepaga o mutual. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y por el otro lado, y acá viene la gran sorpresa de nuestro sistema de salud, estas personas, más los empleados de todos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, que más o menos son 7 millones de personas, están a través de las obras sociales provinciales. En nuestro país, la salud está partida en pedacitos en los 24 estados que son las provincias. Cada provincia tiene su ministro de salud, su secretario de salud, tiene hospitales, centros de atención de la salud distribuidos en todo el país, como si cada estado, cada provincia fuera y es totalmente independiente del Estado Nacional. El Estado Nacional siempre fue bastante pequeño en términos de salud, tanto así que en el gobierno anterior fue transformado en secretaría en lugar de ministerio. Porque se ocupa de la planificación, en este caso especialísimo que estamos atravesando del tema de vacunación, la parte de prevención de algunas enfermedades y las políticas sanitarias, como ha ocurrido, y lo hemos visto palmariamente en las acciones que ha hecho el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Nación. En este momento ha sido muy oportuno la participación del Ministerio de Salud, pero participa muy poco del financiamiento de la salud. Repito, cada provincia de toda la República Argentina tiene un sistema de salud independiente que tiene como compromiso y obligación atender a las personas carenciadas que no tienen trabajo o indigentes y por el otro lado a sus propios empleados. A sus propios empleados lo atienden el sistema privado prestador y
En el caso especial de las personas indigentes y carenciadas, se atienden en los hospitales públicos como única opción. Doctor, Esto una pregunta sobre esta descentralización, que es clara y es muy firme y además tiene su razón de ser en la estructura federal política que tiene nuestro país. Pero digo, semejante segmentación, ¿también no conspira contra la eficiencia del sistema? Digo, esto de tener tantas unidades, casi como provincias atendiendo la salud, significa, digamos, si lo tendríamos más concentrado, ¿no tendría por ahí más eficiencia, mejor estructura, conseguir mejores precios? ¿O cree que esa concentración no es la solución? Me parece que ese espíritu federal para el caso especial de la salud es complejo de poder aceptarlo. Parece un disparate porque tenemos repetición de costos en forma infernal. Cada provincia tiene su ministro de salud, bueno, con todo lo que conlleva un área de salud correspondiente. Esa descentralización que ha ocurrido ha tenido en el paso de los años muchos intentos de programas universales de salud. El último fue el CUS, que propuso el gobierno anterior, pero obviamente tiene el rechazo absoluto de las provincias. Esa autonomía de las provincias puede ser útil para otras cuestiones, pero para el área de salud, en mi opinión, deben complementarse e intentar, como en el resto del mundo, los programas de salud son integrales y universales, como es el de España, el de Francia, el de Canadá, el de Gran Bretaña, el de Nueva Zelanda, Australia, todos los países más desarrollados en el área de salud tienen sistemas universales, donde no hay fronteras entre las distintas regiones de cada país. Claro, sí, por eso se veía. Y en ese marco que usted nos estaba describiendo, ¿cómo es el rol de este tercer pagador, que es el financiador? Hemos charlado mucho sobre este tema porque es un sector bastante amplio, pero donde hay jugadores también importantes. ¿Cómo están parados hoy ellos? Bueno, el tercer pagador o financiador también tiene un grado de atomización terrible. Para que que la audiencia tenga una idea, estamos hablando que hay más de 600 prepagas de distintos volúmenes y 262 obras sociales. De tal manera que la gran mayoría de ellas no tiene masa crítica para poder operar en una responsabilidad tan grande como para, de alguna manera, con fondos, asegurar la población de los asociados tan segmentados que tiene cada una. Es decir, hay demasiadas obras sociales, demasiados prepagos. Y esa condición hace que prácticamente ninguno sea operativo. ¿Hola? Quiere decir, doctor, que tanto en el área de la prestación pública como en el área de los financiadores estamos con una descentralización que conspira incluso contra la eficiencia del sistema, sobre todo teniendo en cuenta que es un sistema de costos crecientes, porque cada vez es más compleja, más detallada, más profunda la atención médica, entonces estamos hablando que es como la sábana muy corta. Por un lado, digamos, entidades y organizaciones sin la masa crítica para generar recursos, y por otro lado, una población o pacientes cada vez más demandantes. Así es tal cual, pero bueno, es lo que tenemos y no se ha podido transformar por, primero, el rechazo de las obras de las provincias a integrarse a un sistema nacional, y por el otro lado, por parte de diríamos, una cuestión no racional en términos, ¿no es cierto?, actuariales y de siniestros, que es que se necesitan masas críticas de algún volumen, de algún tamaño, para poder de alguna manera garantizar a todos esos asociados que ponen sus aportes y contribuciones o su dinero mensualmente para que reciban en cualquier momento de su instancia la atención de la salud que corresponda. En este sistema que como más o menos usted nos pintó por arriba, ¿cuáles podrían ser los principales temas posibles a abordar para mejorar esto que se suele decir como las quick victories, esas victorias rápidas? Decir, bueno, se podría con muy poco, podríamos empezar a arreglar o acomodar esto, digo, tratando de, digamos, de no escaparle al meollo de la cuestión, que es el que nos viene usted recién contando, pero a ver,
¿cómo podríamos empezar a mejorarlo? ¿Qué cosas se pueden hacer relativamente simple o relativamente fácil si hay vocación y voluntad, obvio? Pero hay que estudiar el grado de factibilidad, de masa crítica que tiene que tener cada organización que financia la salud para poder garantizarlo. Tiene que tener una pirámide de edad, los asociados, que también resista este tipo de estructura financiera, porque usted sabe muy bien que no es necesario que una persona pague mucho, sino que tenga muchos sanos para que realmente se puedan atender los pocos enfermos. Claro. A pesar de todo, quiero mencionar lo siguiente, porque si no lo digo ahora, me parece que me puedo llegar a olvidar y es muy importante. A pesar de esta atomización del sistema financiero, el sistema prestador puso en evidencia que resistió la pandemia de COVID-19, algo que se temía, es decir, el sistema de salud de la República Argentina, que ha tenido una cantidad de contagios tan importante como es el quinto o el sexto del mundo, y una cantidad de letalidad importante y pacientes atendidos en terapia intensiva, pudo atender a todos los pacientes de cualquier tipología digamos, ya sea empleados o no empleados, adultos mayores, chicos, etcétera, sin ningún desborde, prácticamente en todo el territorio nacional. Salvo una pequeña necesidad extraordinaria que tuvo Jujuy, todo el país respondió adecuadamente en cada provincia el sistema prestador. Uno está cansado de ver determinados actores del sistema de salud que dicen, nosotros representamos el 70% de la salud de la República Argentina, pero esa es el área prestadora. En el área de financiamiento, como dije al principio de esta charla, 23 millones de personas la asisten las provincias a través de las obras sociales provinciales y de las personas carenciadas indigentes. Y la mitad del país es la que se atiende por obras sociales, prepagas y el PAMI. Y también quiero aclarar algo que hay una gran confusión, que todo el sistema de obras sociales nacionales, ya sean sindicales o de empresas, como las prepagas y como el PAMI, lo financia el sector privado, el sector productivo, ya sea el servicio de cualquier naturaleza, es el que banca a la atención de los pacientes de obras sociales, las prepagas y el PAMI. El PAMI está fondeado por recursos de los empresarios argentinos en su conjunto. Se adelantó a la pregunta que venía, porque era la que estábamos viendo, bueno, cómo ya la respondió, cómo fue la respuesta del sistema de salud de los prestadores frente al COVID. Y quería aprovechar para completar esa pregunta o este tema, bueno, ¿cuáles son las enseñanzas que como sistema de salud deja en Argentina, le está dejando esta pandemia? Digamos, ¿qué cosas se hicieron bien antes que ocurran, qué cosas se hicieron bien durante la pandemia y qué cosas, digamos, nos agarraron medio mal parados? Creo que haber tenido un ministro y no un secretario de salud, independientemente de las personas, ha sido algo políticamente correcto porque se necesitaba un liderazgo unificado para todas las acciones que se tomaron en todo el país. Ese punto de vista creo que ha sido bueno. Con el diario de lunes es fácil criticar, pero creo que en términos generales la acción del gobierno nacional, provincial y municipal han sido de alguna manera muy buenas, tendiendo a la excelencia. Ha habido una participación, una presencia activa como no ha ocurrido nunca. Y en base a eso es que la respuesta generalizada, tanto del sector del Estado público como del sector privado, ha hecho frente a esta pandemia tan dura, algo totalmente terrible como el que ha ocurrido en los últimos 9 meses. Doctor, para ir ya empezando a acomodar el cierre de esta charla, la idea de todas estas charlas que vamos a tener a la mañana tienen que ver con ponernos en contexto, ponernos en escenario para que después por la tarde se activen muchas neuronas para aportar innovaciones y soluciones tecnológicas al sistema. Yo quería preguntarle lo siguiente, digamos, las dudas médicas, las necesidades de la salud fueron grandes motores e impulsores y lo seguirán siendo y lo muestran ahora de las innovaciones tecnológicas. O sea, la tecnología y la salud van de la mano y las mejoras de una van con las mejoras
mejora de las otras. Ustedes, el grupo que preside, son incorporadores natos de tecnología de manera permanente. Recorro varias veces por año las instalaciones cuando presentan nuevos equipos, etc. Se había cortado, Mariano, se había... A ver, ¿ahora? ¿Me escucha, Perdón, doctor, ahora? Mariano. Sí, yo lo escucho Mariano, muy ¿me bien. escuchás? Mariano. 10 Se puntos lo había escucho. cortado. No, yo no pude Bien. escuchar lo que me preguntabas. Le voy a, No pude escuchar lo que me preguntabas. Bien, vuelvo a intentarlo. La pregunta era la siguiente. Ustedes como incorporadores de tecnología, que son como grupo, y además la salud y la tecnología van de la mano porque son las necesidades sanitarias muchas veces las que digamos, motivan innovaciones médicas. ¿Por dónde ve que está corriendo la tecnología o por dónde ve que vienen los nuevos avances en materia de incorporación de tecnología al área de salud? ¿Lo ve por alguna disciplina en especial? ¿Por algún tipo de atención en especial? ¿La pandemia Sí, yo cambió todas creo las que agendas? fundamentalmente... No, la pandemia puso de relieve la importancia, dadas las características del contagio de esta enfermedad, de las aplicaciones virtuales. Es decir, todo aquello que en algún momento se usaba muy poco, como son las consultas virtuales, se usaron en la medida de la necesidad que la pandemia provocó. Eso es muy importante. Yo creo que lo que se viene como más significativo justamente lo dan los sistemas, los ordenadores, toda la transformación digital, porque va a permitir realmente saber de qué manera operan los prestadores y de qué manera operan los financiadores. Va a transparentar el sistema y va a permitir los grandes cambios. Y por otro lado, se va a conocer quién financia mejor y quién presta mejor. Yo creo que el avance más importante que nosotros vamos a tener en los próximos 10 años lo van a dar los sistemas digitales a través de la incorporación de la información adecuada para saber el comportamiento, ya sea de financiamiento y gestión, como el de prestación. Bien, bien. Aprovecho ya para ir cerrando, doctor. En materia de tecnología, muchas de las incorporaciones, sobre todo de los equipos, son importadas. Recuerdo que en la administración anterior, cuando hubo algunos problemas de incorporación, haber leído notas de usted bastante críticas sobre cómo era la fluidez en el ingreso de equipos, de reactivos, de insumos que son claves para la atención diaria. ¿Cómo está la situación hoy en este momento con respecto a la fluidez y al costo de la incorporación y al financiamiento para la incorporación de equipos de tecnología de insumos en el sector? Hasta ahora no ha habido mayores inconvenientes. Hoy los equipos son accesibles, antes eran muy poco accesibles. Si uno los compara con, por ejemplo, algo que no puedo dejar de mencionar en este encuentro, que es la incorporación, ¿no es cierto?, de la industria farmacéutica con precios totalmente de locura, inaccesibles para el tratamiento de determinadas enfermedades. Fíjense que en los últimos 10 años, el cupo que tiene hoy el tratamiento de enfermedades especiales o drogas especiales o dispositivos especiales creció dentro de la salud del 10% al 30%. Y el que está castigando las cuentas, ¿no es cierto?, de la gestión financiera, lo está haciendo la industria a través de precios totalmente desbordados, de una inaccesibilidad total, y por el otro lado, muchos de ellos de eficacia o eficiencia no comprobada, que a través de recursos de amparo interpuestos por pacientes y por médicos, en algunos casos, hacen inviable el sistema de salud en este momento, no solamente de la Argentina, pero fundamentalmente en aquellos países emergentes o de frontera, que los hace totalmente inaccesibles. Ahí, o sea, más allá de las condiciones... Y más puntualmente, volviendo a su pregunta, no hay mayores inconvenientes en las tecnologías médicas hasta ahora en su incorporación. Ha habido algunos inconvenientes en la incorporación de algunas drogas ordinarias, corrientes, que no han podido estar disponibles, como son aquellas justamente que estamos utilizando para los pacientes COVID en terapia intensiva con respiración artificial.
en esos pacientes en los cuales necesitan estar sedados, es decir, dormidos, con analgésicos muy potentes y con bloqueantes neuromusculares, justamente esas drogas han faltado, cosa que le hemos recriminado, en este caso, al Ministerio de Salud de la Nación, en varias oportunidades, porque nos parece de algo muy desatinado aprovecharse de la situación en la condición que estamos transitando. Bien, bien. Sí, recuerdo haber leído varias posiciones de la Asociación de Clínicas en general y usted en particular sobre este tema. La última pregunta, y para despedirlo y agradecerle mucho su tiempo, me tomo de un tema que hizo referencia recién antes de esta pregunta, que era sobre por dónde vienen las necesidades en materia de incorporación de tecnología. Y quería ver cuál sería el mensaje que usted le podría dar a aquellos que, conociendo tecnología, con interés de empezar a zambullirse en el sector de salud, les diría que por dónde deberían recorrer las temáticas. Ahí habló mucho usted de la gestión y transparencia de datos, o sea, esas serían las áreas que usted dice les recomendaría o impulsaría a emprendedores que analicen, que sobrevuelen, que miren. Creo que todo apunta, como en todo el mundo, al usuario. El usuario hay que defenderlo por sí mismo, tiene que tener un poder de decisión y para eso hay que informarlo adecuadamente. En el futuro no va a haber medicina regular, tiene que haber medicina muy buena y el usuario tiene que, a través de la información, poder lograr elegir el lugar donde mejor lo van a... Se cortó ahí, me parece, sí, el final. ahí No sé si me lo está escuchando, Maxi. con poca señal. Ahí está. Ahora sí. La estructura. ¿No se escuchó, repito? En la última parte, o sea, cuando estaba hablando de que la información para que el usuario pueda comentaba, recibir. Claro. Hace ya una década que venimos insistiendo en que la medicina se va a transformar en una sola y tiene que ser toda muy buena. Tenemos que tener auditorías externas y tienen que tener conocimiento del usuario, de quiénes califican con las mejores notas y quiénes son los que los hacen más rápido, quién atiende adecuadamente y cumple las expectativas de la población, y eso cotejarlo con los resultados sanitarios. Eso lo puede dar nada más que una buena informática, y una buena informática en tiempos modernos tiene que ver con la transformación digital. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Lo liberamos, sabemos que tiene una agenda bastante apretada. Nosotros vamos a seguir en el seminario web con esta mañana de charlas de inspiradoras, como se las bautizaron, para después dar paso al corazón de este encuentro, que es poner la cabeza a trabajar. Así que, doctor Roberto Villavicencio, titular del Grupo Oroño, presidente de la Asociación de Clínicas de Sanatorios de Rosario, muchas gracias por haber participado en este panel. Y lo liberamos. Bueno, Mariano y toda la gente de la Bolsa de Comercio y todos los panelistas y a COSACA, un saludo especial. Y bueno, vamos a disfrutar de todas las charlas que están por venir.